Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor, amén. Así que bueno, ya que estamos acá y quería desearles un feliz día del Señor. Quiero invitarlos a ir a Nahum. Estamos en este profeta, estamos en una serie de los profetas menores y bueno, si nos visitan por primera vez, bienvenido. Pero antes de poder leer las porciones que vamos a tomar de estos dos capítulos, permítame recordarles un texto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Pueden tomar nota de este texto y leerlo después. Dice así: estas cosas le sucedieron como ejemplo. Está hablando acerca de acontecimientos históricos del pueblo de Israel, y él dice: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y pensaba en este texto porque, por supuesto, la historia o lo que el profeta Nahum enseña en su libro debe servirnos como 1 Corintios nos enseña, para enseñanza, para nosotros, para corrección, para ánimo. Pero también hay una advertencia en el texto, dice: tenga mucho cuidado de que si piensa que está firme, no termine cayendo. Y es impresionante, ¿no? Voy a recordar un texto, todavía no vamos a leer parte del capítulo 2 y 3, pero quiero invitarte a Nahum, capítulo 1, versículo 2 y 3, que pienso que este es como el centro teológico de Nahum. Si pasas por alto tanto el verso 2 y 3 y el verso 7, perderías quizás todo el panorama de la intencionalidad de Nahum de presentarnos a un Dios que es vengador, pero también que es bueno. ¿Okay? Quizás tendríamos la tendencia a pensar que Dios no fue bueno con Nínive. Ok, mira lo que dice el texto en Nahum 1, versículo 2. Dios es celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira. El verso 7 dice: bueno es el Señor. Y debemos conciliar ambas afirmaciones, tanto el celo de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, y por supuesto la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Pensando en esto, quiero invitarte a orar conmigo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, para que usted nos dé entendimiento, y así como leíamos en 1 Corintios 10, 11, de poder meditar, Señor, en que todo lo que está escrito en Nahum proviene de un Dios amoroso, un Dios justo que quiere comunicarse con su pueblo, para llamarnos a la advertencia, para llamarnos al arrepentimiento, para hacernos correr hacia ti. Yo oro, Señor, para que abra nuestro entendimiento a tu verdad, nos traiga, Señor, arrepentimiento, podamos, Señor, confesar que tú eres el Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y por el tiempo que podemos compartir esta mañana, Señor, aprendiendo de quién es usted. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Bueno, un poco de historia. Nahum es el profeta que Dios llama a dar una profecía de juicio en contra del pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive es un pueblo pagano que decidió no someterse al señorío del Señor o vivir en idolatría. En este contexto, Nahum ya le proclama su juicio a Nínive, que ha sido lo que Dios ha usado para someter o disciplinar a su propio pueblo. En este punto, Nahum le está hablando a Siria como gobierno, porque ya ha conquistado las 10 tribus del norte. ¿Okay? Entonces, este libro de Nahum, o esta profecía, tiene como una triple perspectiva. Primero, es un llamamiento a proclamar el juicio de Dios. Por eso él se presenta como un Dios celoso, un Dios vengador. Entonces Nahum es llamado a proclamar juicio en contra de Nínive, en contra del impío. Pero también Nahum presenta un llamado al consuelo para aquellas 10 tribus que están sufriendo. Por eso dice que él es una roca y un refugio para el tiempo del sufrimiento. Pero también miramos un llamado amoroso de advertencia para aquellas 2 tribus que aún todavía
estaban juntas, que son las tribus de Judá, las dos tribus del sur. ¿Por qué? Porque en los siguientes años Judá iba a seguir cometiendo los mismos pecados, no iba a arrepentirse, no iba a volverse al Señor. Entonces, pero miramos esta urgencia en el profeta Nahum, de la proclamación del juicio de Dios, la proclamación de consolación para vindicación de su pueblo amado, pero también el llamado al arrepentimiento, una advertencia, lo mismo que ha ocurrido con Israel, ocurrirá con Judá si no se arrepiente de sus pecados y no vuelve al Señor. Lamentablemente vamos a aprenderlo mientras avanzamos, que Judá tampoco quiso escuchar la voz de Dios. Pero mira esto interesante, porque hoy proclamándose esto tiene el mismo sentido, que Dios es un Dios justo y castigará al malvado. De consuelo para aquellos que están sufriendo, pero también sigue siendo una advertencia para ti, para que te arrepientas de tu pecado. ¿Sabes? Esta semana un amigo de la iglesia me mandó un artículo. Quizás no conoces a este señor y no voy a mencionar el señor por nombre, pero el artículo trata sobre la evidencia que encontraron sobre una figura pública del cristianismo. No es pastor este hombre, pero es un conferencista muy famoso, muy popular, murió el año pasado y pues lamentablemente una investigación sobre su carácter arrojó unos resultados horrendos. Me recordé del artículo y lo abrí ayer como a las 9 de la noche para leerlo y fue triste, fue lamentable. Porque un hombre que Dios había usado por muchos años llegó a tal triste condición pecaminosa, o sea, es decir, si me pusiese a relatar las cosas que fueron descubiertas de este hombre, lamentable. Y entonces empezó a dar vueltas en mi cabeza esta noticia y cómo un hombre que es usado por Dios llega a este punto de ser tan duro en su corazón y respetar la santidad de Dios. Y pensé por un momento, eso no es un problema solo para figuras públicas o pastores, eso es un problema para todos nosotros. Y quiero animarte en el amor de Dios, a tener un corazón humilde y quebrantado. Pensé en esto y pensaba cuáles serían las implicaciones de por qué llegar a tal dureza, a tal orgullo de no entender o comprender la naturaleza del hombre. Era tanto el pecado que incluso usaba la Biblia para su pecado y para complacerse a él mismo. Y quiero advertirte de esto. Procura en tu corazón rodearte de personas que van a advertirte del pecado. Creo que la mayoría de los hombres, figuras públicas grandes o famosas en el cristianismo que pecan, que caen y fracasan, es por esa arrogancia de pensar de que ellos solos pueden. Esa arrogancia tal vez puede estar en ti. No necesitas ser una figura pública, no necesitas ser el pastor de esta iglesia. Puede que tú tengas esa arrogancia y por eso la dificultad de confesar o por eso el hecho de que no vas a tu grupo pequeño. Porque no tengo necesidad de confesar nada. El mismo orgullo en esta figura pública que ha hecho un estrago en el cristianismo porque la gente mira, observa eso y dice, mira a ese hombre que hablaba con tanto amor acerca de la santidad y de la gloria de Dios y mira todo lo que ha hecho. Eso es público, es una vergüenza. Yo estaba entre enojado, triste y afectado por la noticia porque es el nombre del Señor. Eso puede pasarte a ti. Y generalmente pasa porque cuando les preguntaba una vez, si voy a tu trabajo y pregunto qué tal es este hombre aquí en este trabajo, ¿qué va a decir tu jefe? ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo? ¿Es un hombre que teme al Señor? Saben al menos que eres cristiano. Pensaba en eso. ¿Cómo llegamos ahí? Mi consejo para ti es, pon hombres alrededor de tu familia que van a llamarte a la corrección. Que tienen tanto amor por ti, que no importa si te molesta, van a hablarte en amor y verdad, pero van a llamarte al arrepentimiento. Mira, estamos celebrando este mes, se celebra el amor, el mes del amor y la amistad. Dos conceptos totalmente distorsionados. Porque lo que miramos en el cristianismo moderno actual es una amistad que simplemente es para apañar el pecado de mi amigo. O sea, es más importante mi amistad con mi amigo que estoy dispuesto a obviar la santidad de Dios para no decirle, estás en pecado y necesitas arrepentirte. Prefiero estar con él bien, con mi amigo, para salir, disfrutar de nuestra amistad. Eso no se llama amistad, eso se llama odio. El amor verdadero, la amistad verdadera, es llamar a aquel que amas al arrepentimiento por su pecado y su ofensa en contra de él. ¿Pensaba en eso?
Pensaba entonces en las estadísticas de los grupos pequeños de esta semana, de por qué tantas ausencias, de por qué tanta gente no quiere hablar o compartir en sus grupos pequeños, esa arrogancia en el corazón del creyente que piensa que todo está bien con él y que no hay nada de que tenga que arrepentirse. Tengan mucho cuidado. Dios es santo, es celoso. Y si te sirva a ti de esto de advertencia para correr a Él y arrepentirte de tu pecado. Nahum es llamado entonces a proclamar destrucción porque Dios es justo. Nahum es llamado a proclamar consuelo, de hecho su nombre significa eso, consuelo. Porque Dios es amor. Pero también es un llamado de advertencia. Dios está advirtiendo. ¿Ves la triple implicación? Si tú lees Nahum 1, 2 y 3 vas a encontrar por todos lados la ira de Dios. Y eso posiblemente pueda asustarnos, pero vas a ver ahí la bondad de Dios. El verso 7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Si hay algo claro para nosotros en Nahum, es que Dios no pasará por alto el pecado. No lo pasará por alto. No pasará por alto al malvado. Eso significa que Dios es justo, pero no significa que Dios carezca de amor y perdón. Mira, la muestra de amor y perdón que hay hoy es que estás escuchando esto, para que te arrepientas de tu pecado. ¿Sí? Vamos a leer los textos en Nahum capítulo 12, vamos a leer el versículo 1. Dice así, el destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Algunos estudiosos piensan que esto tiene un tipo de mofa, o de broma, o de burla, o algo cómico, ¿no? Pero realmente lo que Nahum está haciendo es decir, lo que viene ahorita en contra de Nínive es una confrontación con Dios. Y tengamos claro esto, Dios está en contra de sus enemigos. Y aquí hay un punto muy importante que quiero recalcar. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay dos categorías. O estás en la categoría de amigo de Dios o estás en la categoría de enemigo de Dios. ¿Sí? No hay términos blancos o medios o grises. El cristianismo ha metido estos dos términos porque tiene miedo de predicar la verdad de que Dios es justo y santo, pero amoroso y hace a sus amigos. Pero está en contra de aquellos que pecan en contra de Él, son sus enemigos. La Escritura dice en Juan, hay hijos de Dios y hijos del diablo. La pregunta es, ¿dónde estás? Dios ha mostrado tanta paciencia y mostró paciencia con Nínive. ¿Amén? Mi pregunta sería, ¿cuánta paciencia Dios ha mostrado contigo? Piensa en toda tu vida. ¿Cuánta paciencia Dios ha mostrado contigo? ¿Dios te ha llamado al arrepentimiento por algún pecado no confesado, hermano? ¿Dios te ha llamado a arrepentirte de tu vida pecaminosa? Si hoy estás escuchando esto es porque Dios es paciente, amoroso, pero te advierto, y la advertencia de Nahum es que Dios ha mostrado su paciencia, pero no será negligente en mostrar su ira. No será negligente en mostrar su santidad y su justicia. Déjame, mientras leí el artículo que les mencionaba, esta caída de este hombre o figura pública del cristianismo, pensaba en estos textos. También el artículo mencionaba algo de la gracia barata. Y uní todo lo que estaba ocurriendo y dije, Señor, ¿qué quieres enseñarnos o enseñarme y mostrarnos? Y una de las cosas que pienso siempre es la necesidad que hay de otros orando por nosotros. ¿Qué tan rápido eres para pedirle a alguien que ore por ti? Creo que uno de los peligros del cristianismo es esa rutina o esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Pienso que debemos ser advertidos de esto para no caer en el abuso de la gracia de Dios o como Nahum nos dice, que Dios es paciente, ¿no? Quizás nuestra vida es un abuso a la paciencia de Dios. Déjame mostrarte 4 formas en cómo posiblemente abusamos de la paciencia de Dios.
Número uno, la falsa perspectiva que nos da el silencio de Dios. ¿De dónde saco eso? ¿Por qué digo eso? Salmo 50, 21. Pero vamos a leer desde el 17. Para poder entender por qué menciona esto en el verso 21. Dice así el verso 17, Salmo 50. Perdón, 50, 17. Dice. Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él. Y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal. ¿Qué está diciendo? La asociación con el pecado. Estamos cómodos con el pecado. Y tu lengua trama engaño. No solo estamos cómodos con el pecado, estamos cómodos ejerciendo el pecado. Pero mira lo que dice el verso 20. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Versículo 21. Estas cosas has hecho, te has complacido en el pecado, sea en pecado de comisión o omisión, pero estás satisfecho, estás cómodo ahí. Y dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Cuidado, porque puedes pensar en algún momento en tu corazón de que ese patrón pecaminoso en el que estás envuelto y nadie dice nada sobre eso, o no escuchas una advertencia para ti, tú dices, estoy en etapa en el silencio de Dios. Puede ser, y empiezas a engañarte a ti mismo, ¿no? Puede ser de que, ok, yo sé que tengo este pecado que no quiero confesar porque lo puedo dominar, lo puedo controlar, el engaño del corazón del hombre que piensa que puede manejar el pecado. Y dice, bueno, no hay problema, no afecta a nadie, es un pecado solo mío, ¿no? Y no hay consecuencias de ese pecado y empiezas a caminar en ese pecado, en esa rutina y decir, bueno, Dios no ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, no hay consecuencias, Dios está guardando silencio. Puede ser que aunque yo sé que estoy en pecado, y sé que soy pecador, pero Dios está complacido conmigo en otras áreas. Las engaño. Entonces, podríamos estar abusando la paciencia de Dios con esa falsa perspectiva del silencio de Dios. Simplemente porque no hemos escuchado una exhortación, un llamado al arrepentimiento. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con ese regreso repetitivo al pecado. Porque cuando estamos en aflicción, tendemos a ser más disciplinados en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de lectura. Puede parecer un camino piadoso, ¿no? Pero simplemente estamos buscando que Dios quite la aflicción y darnos el chance para regresar al pecado repetitivo. Eso se llama abusar la paciencia de Dios. Estamos orando y pidiéndole al Señor que nos quite la aflicción de nuestra vida. Y usamos esos momentos de libertad para regresar a los patrones pecaminosos por los cuales habíamos pedido, que vino la aflicción por ellos y pedimos por eso. Señor, me arrepiento. Pero eso es una muestra de que no hay realmente arrepentimiento porque estoy regresando al mismo patrón pecaminoso. Tengan mucho cuidado de esos regresos repetitivos al pecado. ¿Cómo abusamos la paciencia de Dios? Las quejas y murmuraciones. ¿Cuán a menudo nuestras oraciones son más dudas del carácter de Dios? ¿Cuán a menudo nuestras oraciones son quejas hacia el carácter de Dios? Por murmuración al carácter de Dios. Somos muy astutos de una manera muy mala, porque disfrazamos nuestra mala percepción del carácter de Dios con un tipo de piedad. Empezamos a querer ganarle a Dios. Decirle, Señor, tú sabes que yo quiero esto que te estoy pidiendo porque quiero servirte mejor. Quizás lo que estás pidiendo es un ídolo en tu corazón. Murmuraciones y quejas son una ofensa y un abuso a la paciencia. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado cuando el abuso a la paciencia de Dios, cuando usamos la paciencia como un estímulo para pecar más. No solo estamos siendo complacientes con lo que vemos, quizás en la televisión o en las conversaciones. Estamos siendo complacientes con eso. Y decimos, bueno, Dios ha sido paciente, ha sido lento para la ira. Y ocupamos esos espacios, como les decía, del silencio de Dios, para pecar más. Ya no solo nos basta con ver algo que no agrada a Dios, vamos a la parte física. Caemos en adulterio, fornicación u otro tipo de pecados. ¿Por qué? Porque estamos abusando de la paciencia de Dios.
como no hay consecuencias en ese momento del pecado, decimos, todo está bien entonces. Empezamos a compensar, ¿no? Y tenemos esa absurda idea de que, ok, caímos en el pecado, sabemos que hemos pecado, no nos arrepentimos de corazón, no buscamos ayuda con otro creyente para rendir cuentas de la condición en la que estamos, simplemente negociamos con Dios, Señor, voy a hacer más por ti, voy a servir más, voy a dar más ofrenda. Y eso simplemente es abusar de la paciencia de Dios. O como Dietrich Bonhoeffer decía, eso es gracia barata. Pero ten cuidado, hermano, de abusar de la paciencia de Dios. Mira lo que regresamos a Nahum. Dios está listo para atacar a su enemigo. El destructor 2:1 ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza. Vigila el camino. Fortalece tus lomos. Estas palabras son para Nínive. De parte de Dios refuerza más tu poder. Es decir, enfréntate. Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 2. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa. Y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Número 1, Dios es paciente, pero está listo para tensar su arte. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Dios está llamándote al arrepentimiento. Dios está llamándote a dejar de confiar en ti mismo. Dios está llamando a ver tu carácter. Es un Dios celoso, justo y santo. Al menos 3 cosas podemos entender del celo de Dios. Número 1, el celo de Dios pide devoción absoluta. El celo de Dios pide devoción absoluta. Esta es una pregunta para ti, o deberíamos preguntarnos esto. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi fe. Porque el celo de Dios pide devoción absoluta de sus hijos. No una devoción a medias, no una devoción a nuestra manera, devoción a la manera de Dios. Devoción absoluta. Número 2, una vida de santidad en oposición al pecado. Nuestro cristianismo moderno es muy complaciente porque no hemos conocido a Dios. Una de mis historias favoritas en Números se encuentra en Números 25. Yo quiero animarte a leerlo. Dios le advierte al pueblo de Israel de que no se meta con estas mujeres, que guarde su corazón, pero un hombre de ellos llegó al campamento de Dios y la llevó a su tienda. Fines tomó la lanza y atravesó al hombre y a la mujer. Te oye fuerte, ¿no? Pero ese es carácter. Que tú tienes celo de la santidad de Dios o tú no tienes celo. No te estoy pidiendo como creyente andar con una lanza en tu mano, pero te estoy pidiendo tener convicciones. Si algo no glorifica a Dios, ¿por qué seguir con ello? Hablando del amor y la amistad que tenemos entre creyentes, si tu amigo no está glorificando a Dios con su vida y dice ser cristiano, ¿por qué no hablas eso? ¿Por qué no lo llamas al arrepentimiento? ¿Por qué no le dices, estás pecando en contra de Dios? ¿Por qué prefieres decirle, voy a estar orando para que Dios te muestre que lo estás ofendiendo? Esa es la forma de lavarnos las manos porque no tenemos la convicción ni el carácter de decirle, estás pecando en contra de un Dios santo, arrepiéntete. Y si se enoja, que se enoje. Pero le estás mostrando amor verdadero, amor real. De llamarlo al arrepentimiento. Una vida de santidad. Pero ¿sabes por qué nos cuesta eso? Porque empiezas a pensar en tu propia vida. ¿Cómo le voy a decir a él que se arrepienta si yo también estoy igual? ¿Sí?
¿Cómo voy a decirle a Él que busque la santidad de Dios cuando yo estoy examinando mi propio corazón y tengo también mis trapos sucios? El celo de Dios exige devoción absoluta, una vida de santidad en oposición en contra del pecado. No estoy hablando de moralismo ni de legalismo, estoy hablando de amor. Que amo al Señor con todo mi corazón, quiero advertirte que con Dios no se puede. Él es santo, Él es justo, Él es paciente y lento para la ira, pero está listo para tensar su arco. Déjame darte una pequeña ilustración. Dios tiene una espada lista para cortar. Tiene un arco listo para disparar. Tiene flechas listas para usar y atravesar a su enemigo, al pecador. Pero el hecho de que Él sea lento para la ira o paciente no significa que Dios sea pasivo y negligente con el pecado. Dios es paciente para sacar su espada. Paciente para tensar el arco. Es paciente para poner las flechas en su arco. Pero una vez puesto, una vez que Dios saca su espada de la vaina y una vez que Él tensa su arco, Él va a disparar y jamás falla. Jamás. No juegues con fuego. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos del Dios vivo. Dios es paciente, está listo para tensar su arco. El celo nos da, otra vez, denota tres cosas, al menos tres cosas. La última, vindicar a su amado pueblo. ¿Por qué razón Dios hace esto? ¿Por qué despliega su ira y su carácter justo para llamar a su pueblo al arrepentimiento? ¿Y por qué hace esto el Señor? Porque ama a su amada esposa. Muchas veces la gente dice es que el Dios del Antiguo Testamento es muy duro. Y Cristo en el Nuevo Testamento es muy suave. Qué error más grande de entender quién es Cristo. Porque los mismos atributos que miramos en Dios en el Antiguo Testamento se encuentran en Cristo. Cuando lees Apocalipsis, ¿quién es la figura central en Apocalipsis? El Cordero, que tiene una espada de fuego. ¿Y quién va a juzgar? Cuando lees Lucas 19, 45 en adelante, Él entra al templo y mira las mesas y los mercaderes. El celo, dice, por la casa de mi Padre me ha consumido. ¿No deberíamos ser imitadores de Cristo? Sin embargo, nos ves de vez en cuando y cayendo en conversaciones que no agradan a Dios, o viendo cosas que no glorifican a Dios, o pensando en cosas que no exaltan su nombre. Tanto el castigo por el impío como la vindicación de su pueblo es producto de su celo santo. Pero no solamente abusamos de la paciencia, quiero animarte como creyente a disfrutar de la paciencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia de Dios da consuelo. Piensa en esto por un momento. Si Dios es paciente y lento para mostrar su ira incluso con el perverso, ¿cuánto más para aquellos que ha tomado como sus hijos? Dios es paciente, pero eso no te da puerta para abusar de su paciencia. Tú eres su posesión amada. ¿Mostrará Dios su paciencia para contigo? Sí, amén, pero no abuses de su paciencia. Que Dios sea lento para la ira es de mucho ánimo para el creyente, ya que si Él soporta nuestras quejas, hermanos, y tan a menudo venimos a Él en quejas y debilidad en nuestros corazones, dudando de su carácter, dudando de su grandeza, Dios es paciente. Si piensas en la santidad de Dios y en nuestras oraciones, ¿cuántas de esas oraciones tuvieron que haber terminado con la mano de Dios aplastando por tu pecado en contra de Él? Esto muestra su. Porque muchas de nuestras oraciones han sido más que duda de su carácter, duda de su amor, duda de su bondad, quejas y quejas y quejas. Pero piensen en esto, Dios es lento para la ira. Tanto así que en el huerto del Edén, teniendo toda la autoridad, porque es Dios santo, de matar y aplastar a Adán y a Eva por pecar en contra de su santidad, un Dios bueno, un Dios justo, decide soportar la ofensa
Pero no solamente eso, decide darle la solución al hombre por medio de Cristo. ¡Cuán grande es su misericordia por ti y por mí! En el huerto del Edén, este debería ser el libro más corto quizás. Y Adán y Eva pecaron y murieron completamente. No se sabe más de ellos. La santidad y la justicia de Dios los consumió por completo. Sin embargo, aunque hubieron consecuencias de su pecado, Dios soportó el pecado tan horrendo del hombre de decirle a Dios en su cara, nosotros podemos hacer mejor las cosas que tú. Eso me sorprende. De la paciencia de Dios. No solo soporta la arrogancia del hombre, le da la salida por medio de la simiente. Espera la simiente. Y todo el Antiguo Testamento se trata de esa simiente. La vemos en Cristo Jesús. Mira lo corrupto y perverso de nuestros corazones, porque qué difícil cuando vivimos una vida de pecado, que nos complacemos en ella, que no hemos entendido acaso que Dios desplegó su ira en Cristo. Toda la ira que tú y yo merecíamos recibir por nuestro pecado y nuestra condenación, la recibió Cristo en la cruz del Calvario. Pero el hecho de que quizás hoy no has tenido consecuencias de tu manera de vivir, no significa que Dios no esté listo para tensar su alma. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Número 2, Dios dará al hombre según sus obras. Mirad lo que Nahum nos enseña. Podemos leer Nahum 2, y todo lo que lees en Nahum 1, 2 y 3 son consecuencias del pecado de Nínive. De hecho, es sorprendente que este sea un libro que no se predique tanto, porque su riqueza literaria es comparada con la riqueza que contiene Isaías. Pero mira lo que dice el verso 11 del capítulo 2, dice, ¿dónde está la guardia de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Esta es una figura que está usando Nahum para referirse a la falta de piedad, del corazón despiadado de la gente en Nínive. ¿Por qué? Porque se comportaban como leones que destrozaban a su presa y robaban todo. Dice, ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaba el león, la leona y su cachorro, sin que nada los asustara. Sus anchas, ¿dónde están? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presas sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Está diciendo todo lo que consumían, todo el daño que hacían era para almacenar en sus guaridas. Está hablando de lo cruel que era este imperio. Pero mira lo que dice más adelante. Versículo 15. Ahí te consumirá el fuego. Ahí destruiré la espada. Te devorará como el pulgón. En otras palabras, y tal vez algo más coloquial, Dios está pagándole a Nínive con la misma moneda. En términos más bíblicos es que Dios te dará según tus obras. Veamos algunos textos. Dios dará al hombre según sus obras. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Salmo 62, 12. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Proverbios 24, 12. Y dices, mira, no sabíamos esto. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Podría seguir citando muchos textos en el Antiguo Testamento que dice que Dios dará según tus obras. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, dice, recompensará a cada uno según su conducta. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora mira lo que hace Pablo. Número 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero versículo 8 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les queda que ira e indignación. Dios pagará según tus obras. Seas creyente o no, Dios pagará según tus obras. ¿Por qué Dios hará algo así? Porque Dios es justo y Dios actúa en justicia. Y te dará según tus obras. La pregunta es, ¿en qué has anclado tus obras? Dios le dará al hombre según sus obras. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Lo que vemos, dos enseñanzas simples en Nahum 2 y 3. Recuerden que es una advertencia para Judá. Dios le dará según sus obras. Tristemente lo vamos a ver en los próximos capítulos, en los próximos profetas menores. Judá se rehusó a arrepentir. Mira, puede que pienses que todo está bien contigo, pero Dios tensará su barco y lo usará. Dios no está jugando con nosotros como padres. A veces queremos castigar a nuestros hijos y hacemos la bulla de sacarnos la faja y no la usamos. Porque decimos, con suficiente con que lo asuste. Dios no va a asustarte. Él está siendo paciente para que vengas al arrepentimiento y el día y la hora del juicio ya está dicho. Y Él vendrá a juzgar. Romanos capítulo 14, 10 y 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios examinará toda tu vida. Te dará según tus obras. Cuidado el engaño en tu corazón y piensas que las obras de justicia que hoy vistes son productos de la regeneración en el Espíritu por medio de Cristo. Cuidado. Piensas que son eso y no lo es y es puro moralismo y legalismo. Y Dios te dará según tus obras. Dios juzgará al impío. Dios juzgará al impío, pero también juzgará a los suyos. Aquí hay algunas implicaciones que quiero retomar. Recuerda que esto es para arrepentimiento. Que meditemos en nuestros corazones. De que cómo estoy viviendo mi vida práctica. Cómo estoy viviendo el cristianismo. Dios es paciente, pero está listo para tensar su barco y dará al hombre según sus obras. Estaríamos de acuerdo y diríamos amén. Dios juzgará cada guerra en este país. Dios la juzgará. Dios juzgará todo acto de corrupción. Dios lo juzgará. Dios juzgará aquellos países que están a favor del aborto. Dios juzgará. Y les dará según la medida en que ellos han actuado en contra de la humanidad. Dios lo hará. Y diríamos amén. Sí, amén. Que lo haga el Señor. Que castigue a los políticos corruptos. Que castigue a las generaciones corruptas. A los que son racistas. Pero ¿qué tal tú? Hay una cultura de apariencias como la nuestra. Donde tendemos a tratar a las personas según cómo se visten. O según su título. Licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero. O el lugar donde trabajan. Recuerda esto. Si vamos a decir amén, que Dios va a tratar justamente a aquellos que maltratan a las criaturas que no han nacido. Tenemos que ser justos. ¿Cómo estamos tratando a los que ya están nacidos? ¿Qué tal el racismo? ¿Qué tal nuestra idiosincrasia de las burlas? Que nos parece algo ligero y liviano. A todo mundo le llamamos, en lugar de su nombre, le llamamos por oye gordo, oye flaco, oye negro. Se nos olvida que esa persona a la que estamos llamando así fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué tal de las personas
que tienen menos conocimiento que nosotros. ¿Cómo las tratamos? Como ignorantes. Empezamos a crecer en orgullo encima de ellos. Dios juzgará todo eso. Cuando digo que Dios juzgará todos esos actos, Él juzgará también todas aquellas cosas que tienen que ver con conciencia. Que yo soy libre en Cristo, pastor. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Es verdad, eres libre en Cristo. Pero Mateo 18, 6 al 7 dice, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de los pequeños. Cuidado, tu libertad está llevando a hacer de tropiezo a otro creyente. Es que no hay problema, yo lidio bien con estas cosas. Pero otro creyente te observa y piensa que eso está bien. Déjame darte algunas implicaciones. Te leo el texto, Mateo 18, 6 a 7. Pero al que haga pecar a uno de mis pequeñitos que cree en mí, mejor les sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay de los que son piedra de tropiezo. Ay del mundo, dice. Recuerda, le dice, ay de los que son piedra de tropiezo, pero ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezos. ¿Sí? Es inevitable, dice. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y nosotros pensamos inmediatamente en la corrupción afuera de la iglesia, pero no pensamos en nosotros. Déjame decirte por qué. Y estas son algunas implicaciones para ti. Ay de ustedes que son padres de familia y no discipulan a sus hijos. Son piedra de tropiezo. Ay de ustedes que son amigos de otros creyentes, pero no los llaman al arrepentimiento cuando se enteran de sus pecados. Están siendo, ¿qué? Piedra de tropiezo. ¿No te da temor? Que tu vida puede ser piedra de tropiezo para otro porque tú decidiste vivir en un tipo de libertinaje, un tipo de libertad amparado con la libertad que tenemos en Cristo, simplemente porque tú eres libre. Ay de aquellos que sea piedra de tropiezo para aquellos que son. Esposo, está siendo piedra de tropiezo para tu esposa. Esto no lo tomes a la ligera. ¿Estás discipulando a tu familia? Si no lo estás haciendo, es blanco y negro, eres piedra de tropiezo. Si no estás tomando tiempo para discipular a tu esposa, estás siendo piedra de tropiezo. ¿Cuándo fue la última cita romántica que tuviste con tu esposa? Ahorita, pastor, porque es 14. ¿En serio? O sea, ¿es romántico solo por temporada? ¿Así Cristo muestra su amor a la iglesia por temporada? ¿O ama a la iglesia, está dispuesto a dar su vida y dice, esposos sean como Cristo? ¿Cuándo fue el último detalle que le diste a tu esposa? ¿Te sientes contagiado y empujado por la cultura porque así el 14 tengo que darle chocolates o flores? ¿Qué pasó con nosotros 11 meses del año? ¿Estás mostrándole amor genuino? ¿Cómo les muestra amor a tu familia? Predícales a Cristo y este crucifijo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a sus hijos? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a las demás personas? Simplemente muestra el orgullo en nuestro corazón, la arrogancia en nuestro corazón. Pero Dios dará según sus. Nahum capítulo 3, versículo 19. Mira lo que le dice el profeta a Nínive. No hay remedio para tu quebranto. Eso es lo mismo para el corazón del hombre que no tiene a Cristo. No hay remedio. Pero recuerda que les dije que esto es para vindicación y amaba arrepentimiento. Si hoy escuchas esto, hay una salida en Cristo Jesús. Pero en tu condición, sin Cristo, no hay remedio. Por eso, Primera de Juan dice así. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9.
Recuerda esto, Nahum le dice a Nínive, no hay remedio para tu quebranto. Y todo hombre sin Cristo no tiene remedio. Pero el hecho que hoy escuchas esto muestra la paciencia tan grande que tiene Dios. Primera de Juan 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios ha dado la solución. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación para tomar mi lugar, para tomar tu lugar en la cruz del Calvario. La muestra más grande de amor que puedes recibir ya fue hecha, y fue hecha en la cruz, donde la ira de Dios fue desplegada sobre Cristo. Y la justicia, la gracia y la misericordia de Dios es puesta sobre sus hijos. Esa es la muestra de amor más grande. La invitación sigue abierta para todos de nosotros, porque Dios es paciente. ¿Sabes por qué? Porque Dios toma muy en serio el pecado. La advertencia sigue para ti. No es porque Dios sea pasivo, negligente o impotente. El hecho que sigue abierta la invitación para el arrepentimiento, tanto para creyentes como no creyentes, es muestra de la gracia abundante de Dios. Porque si tú eres creyente de 10 años, Dios te está llamando a arrepentirte de tus pecados. Y si tú no eres creyente, Dios te está llamando a arrepentirte de tus pecados. Porque los dos puntos principales de esta prédica siguen siendo vigentes para cualquiera de los dos. Dios es justo, es paciente, pero no tiene problemas con tensar su arco. Dios es paciente, le dará a cada persona según sus obras. La pregunta importante es, ¿tú eres amigo o enemigo de Dios? Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esta sigue siendo una invitación que no es solamente para el no creyente, es para todo creyente. Venir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Hebreo dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia y llamarle Abba Padre. Podemos entrar al trono de gracia. ¿Por qué nos cuesta admitir nuestra corrupción? ¿Por qué somos tan rápidos para decir yo puedo manejar este pecado? ¿Realmente sabes por qué? ¿Por qué nos cuesta admitir nuestra condición pecaminosa delante de otros hombres? Porque tenemos una distorsión de quién es Dios. Pero también tenemos una distorsión acerca de nosotros mismos. Y eso se llama falta de identidad en Cristo. ¿Por qué no confesamos sobre nuestras luchas? Falta de identidad en Cristo. Quiero mantener guardada mi imagen. ¿Cuál imagen? Dios sabe que eres pecador. Hasta los hombres. Eso se llama temor a los hombres y no temor de Dios. Esta preocupación es, ¿qué pensará la iglesia? ¿Qué pensarán los hermanos? ¿Prefieres guardar una fachada, el famoso huehuense nicaragüense, en lugar de simplemente ser auténtico y vulnerable? Oren por mí, necesito ayuda en esta sala. Busca otra vez personas que van a llamarte al arrepentimiento en amor y verdad, que no van a contumeriar tu pecado, que no van a tener esa, ¿cómo les digo?, insensatez de negociar con tu pecado, sino ser amoroso y decirte arrepiéntete y vuélvete a Él. Como creyentes necesitamos escuchar eso. Y como no creyentes necesitas arrepentirte de tu pecado, porque Dios es fiel. Tú eres su enemigo y odia al pecador y al pecado del Señor. Pero mira, aquí está, escuchando esto, para arrepentimiento, porque también es un Dios amoroso y paciente. No abuses de su paciencia, porque el día que el Señor tense su arco, saque su espada, la va a usar.
Creyentes, vivan en santidad para la gloria. No quiero en unos años, tanto para mí como para ustedes, escuchar noticias de la perversión en sus corazones, porque no quisieron vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia los unos a otros. El llamado de Isaías sigue siendo vigente. Vengan ahora y razonemos, dice. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. ¿Quién no quiere? Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes se rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por estas lecciones, por este llamado al arrepentimiento, por este llamado, Señor, a correr hacia ti, Señor. Yo oro, Señor, para que meditemos en nuestra manera de vivir, de qué maneras hemos ofendido tu nombre, de qué manera seguimos lidiando con el pecado, de qué manera, Señor, nos rehusamos a confesarlo. ¿Por qué estamos luchando tanto, Señor, con nuestra imagen, en lugar de simplemente confesar nuestro pecado ante un Dios santo? Ayúdenos a entender, Señor, que el Dios celoso requiere devoción absoluta, que el Dios celoso requiere una vida santa, una vida práctica en la santidad, que el Dios celoso nos está invitando a que podamos disfrutar de su amor y su misericordia. Oro, Señor, para que abras nuestros ojos. Nada, Señor, en esta tierra puede convencernos, Señor, excepto que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos presentes aquí para arrepentimiento. Miremos la depravidad, la suciedad, la corrupción en nuestros corazones y podamos ver tu gloria y tu majestad y la invitación a correr a Cristo. Y que Dios, sálvenos. Suya es, Señor, la salvación. Y oramos, Señor, para aquellos creyentes que están luchando, Señor, para poder descansar en ti, Señor, completamente y vivir para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, son amados.